Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. Aquí estamos en transmisión para poder adorar a Dios con alabanzas de fondo, una alabanza de fondo. Que Dios extraiga, Señor, nuestro Señor amado, extraiga todo mal pensamiento del que me va a ver y el oyente en el momento que lo haga o en el momento que lo esté haciendo. Donde quiera que esté, en todas partes del mundo, que el Señor pueda hablar a su mente, a su corazón, a todo su ser. Y si hay alguna enfermedad en esa vida, que Dios la pueda quitar por esta alabanza. Y si hay una enfermedad en esa vida, que Dios pueda libertar y extraer y sanar, porque Él es el sanador, el médico por excelencia, el dador de la vida, el que la da y la quita, el que la da y la permite que se vaya de este mundo, porque Él no la quita, sino que nuestros pecados, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, obre con poder, Señor amado. Vamos a leer la palabra, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El tema de hoy, vamos a leer la palabra en Jeremías 14. ¿Dónde tiene la Biblia? Allá la consulté. ¿Dónde está? Allá vivió. Ok, vamos a ir a traer la Biblia. Jeremías 14. Tu fidelidad. Estaba allá y está aquí, miren. Jeremías 14 vamos a leer. Aleluya. No hay nadie. Aleluya. Bendito Dios. Jeremías 14. Yo voy a introducir la palabra vamos a leerle Jeremías 14. Todo esto vamos a leerlo, pero yo voy a introducir la palabra con otros versículos y capítulos que usted no los va a ver, solo yo. Usted busque Jeremías y yo voy a empezar a introducir con esto. Vamos a leer la palabra en Jeremías 14, pero yo voy a introducir otros versículos para dar un resumen de lo que vamos a leer aquí en Jeremías 14. La palabra de Dios dice así, Jeremías 1:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Y Jeremías 1:15 dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Conciencia y inteligencia. Dios va a dar, dice, o ya dio, o están en este mundo, ¿verdad? Como hay buenos y hay malos, como toda en esta vida, ¿verdad? Hay buenos pastores y hay malos pastores, porque si nosotros venimos viendo, hay personas que en realidad aman a Dios y tienen el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, y hay personas que también lo hacen de ser pastores por un puesto, ¿verdad? Entonces, en este mundo como hay negro y blanco, ¿verdad? Si hay blanco, hay negro. Entonces significa que hay de dos bandos, ¿verdad? Dentro de la grey de Dios, ¿verdad? Y como dice la palabra, que dentro de una iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Dependiendo como nosotros lo actuemos y veamos y analicemos y agarremos el mensaje, así vamos a actuar. Y como desde el nacimiento de nuestra vida, también ese es un efecto bien importante en el creyente, ¿verdad? Que nosotros no dejamos el pasado atrás y estamos en una iglesia. Entonces todo eso influye también para que nosotros seamos buenos hijos y malos hijos dentro del redil de Dios, ¿verdad? Por eso dice aquí Jeremías 1:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿verdad? Porque la gente dentro de este mundo es inspirada por Dios también, ¿verdad? Por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos inspirados por Dios, tenemos los pensamientos de Dios y el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos buscando hacer lo bueno. Pero también, así como hay pastores buenos, ¿verdad? Que tienen un redil para edificación, también hay pastores que no lo tienen, ¿verdad? No edifican a la iglesia, sino que lo que hacen es alargar el tiempo como en el pueblo de Israel, ¿verdad?
Entonces ellos, por estar renegando, ¿verdad? Un ejemplo consecutivo de qué puede hacer el ser humano sin Dios y creyendo que está Dios, ¿verdad? Alargamos más la consecuencia de los pecados y decimos que está Dios allí. Entonces es necesario tener la visión de Dios, ¿verdad? Y encomendarse cada día más a Dios y pedirle que les extraiga todo mal pensamiento y todo mal testimonio de nuestra vida y que nos haga reconocer nuestros errores para poder cambiar, porque todo ser humano en la vida va aprendiendo y es una escuela. En las palabras de Dios y en lo espiritual también. Nosotros vamos aprendiendo a medida que nosotros nos dediquemos a buscar información, a buscar quién es Dios, ¿verdad? Porque para que nosotros hablemos como hablamos es que nosotros estudiamos, ¿verdad? O leemos la palabra. Porque de la nada no va a venir nada bueno, nada va a venir nada bueno de la nada. Nosotros tenemos que estudiar la palabra para poder edificar otras almas y edificarse uno mismo también. Y también dice Jeremías 23, versículo 23 dice, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, que somos israelitas, ¿verdad? ¿Por qué nos constituimos israelitas? Porque Israel es el lugar santo donde Jesús anduvo, ¿verdad? Entonces es un lugar especial ante los ojos y presencia de Dios. Entonces nosotros nos constituimos israelitas de Israel, porque es el lugar santo. Entonces nosotros venimos de esa raíz, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice que Jeremías 23, versículo 23 dice, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Y Jeremías 4.1 dice, si te volvieres a Israel, dice Jehová, vuélvete a mí y si quitares, dice, delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. ¿Qué dice la palabra aquí? Que nos volvamos israelitas, que nos volvamos a Israel, ¿verdad? Que nos volvamos a la tierra prometida, que valoremos lo que Dios nos está dando, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos está dando, que lo valoremos como un tesoro. Eso está diciendo Dios por medio de Jeremías 4.1. Si te volvieras a Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitaras delante de mí tus abominaciones, ¿qué dice? Que nosotros reconozcamos nuestros errores, ¿verdad? Si estamos actuando mal y si estamos teniendo idolatría, ¿verdad? Y abominaciones puede ser pecado, puede ser todo lo que el ser humano nosotros sabemos que es malo. Puede ser idolatría de imágenes, puede ser etcétera, etcétera, ¿verdad? Abominaciones son todo lo que es pecado. Y no anduvieres de acá para allá. Dice que Dios quiere que nosotros nos pongamos estables, ¿verdad? Estable en un solo pensar y en un solo sentir, para que nosotros podamos reconocer quién es Dios y cómo Dios nos quiere tener fundamentados, ¿verdad? En la roca que es Cristo. Jeremías 2, versículo 2, y jurares, dice. Y si tú te propones, cuando dice juramento significa que es algo serio, ¿verdad? Jurares, dice. Y si jurares, en Jeremías versículo 2 dice eso, y jurares y vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Qué dice eso? Cuando nosotros estamos seguros y hacemos un juramento, ¿verdad? De lealtad con Dios, vamos a gloriarnos, dice aquí. Estará la gloria en nuestra vida y en nuestro caminar, y el pie que pongamos en diferentes partes va a ser para la gloria de Dios. Eso significa lo que estamos leyendo aquí en Jeremías 2, versículo 2. Y en Jeremías 14, versículo 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Que dice que hay personas que Dios las escoge, ¿verdad? Y van a ser de 1 a 2, ¿verdad? Son elegidos. ¿Por qué son elegidos por Dios? Porque Dios, nosotros, el mundo entero, tenemos la salvación ya ganada, ¿verdad? Pero
El ser humano tiene que disponerse de hacerlo, ¿verdad? Para buscarla. Eso significa que Dios dice, por eso dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 14, versículo 14, convertidos hijos de rebeldes. ¿Qué dice aquí? Si nosotros tenemos rebeldía, si nosotros tenemos maldad en nuestro corazón, nosotros lo podemos convertir. Y Dios nos está hablando aquí, ¿verdad? Que nos convirtamos a Él. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Porque yo soy vuestro esposo. ¿A qué se refiere eso? Que Él es nuestro esposo, significa que Él es nuestra cabeza. A eso se está refiriendo. Cuando habla de que Él es nuestro esposo, significa que Él es nuestra cabeza. Él es el que nos manda, que decide por nosotros. Y nosotros tenemos que obedecerle. A eso se refiere, no es que sea esposo físico, sino que esposo espiritualmente hablando. Él es vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Significa que Dios está presto para recibirlo, ¿verdad? Para que nosotros hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Y que pongamos a engrandecer el nombre de Jehová por medio de nuestro testimonio y pues hablar sus grandezas y sus prodigios y sus milagros, ¿verdad? Porque todo eso no está perdido. Si nosotros los levantamos en fe y en palabra de parte de Dios, vamos a poder ser edificadores de la iglesia, ¿verdad? O de la palabra o del reino de Dios. Y Jeremías 21, versículo 21 dice, voz que fue, dice, oída sobre las alturas, llanto de las ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que si nosotros no queremos el reino que Dios nos está ofreciendo, nosotros torcemos el camino de Dios, ¿verdad? Y dice que cuando lo torcemos, levantamos nuestra voz, dice. Y Él oye, pero sobre los altares, dice. Oye sobre los altares cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque nuestros pecados son tan grandes que nosotros pensamos que estamos haciendo el bien y estamos haciendo el mal ante los ojos de Dios. Y algunas veces estamos conscientes y no queremos retroceder y buscar de Dios. Dice, allí donde viene el llanto de los ruegos, dice, de los hijos de Israel. Dentro del pueblo de Dios hay hijos de Israel, dice, somos hijos, pero estamos de rebeldes, ¿verdad? Y estamos de pecadores y no entendemos. Dentro de los hijos de Israel. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay pecadores también, que se están purificando, pero a la misma vez están con las dos cosas, extrayendo el pecado y regresándolo de nuevo, ¿verdad? Por eso Dios dice aquí, voz que oída, voz fue oída sobre los altares. Dice que cuando nosotros llegamos al altar y le pedimos a Dios, Dios nos oye. Y llanto de los ruegos, dice, de los hijos de Israel. Estamos en oración y le estamos pidiendo a Dios porque han torcido su camino, dice, de Jehová. Cuando nosotros los arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos en verdad. Y entonces decimos, Señor, he pecado en contra ti, Señor. He pecado en contra mi testimonio y su testimonio, Padre. Primeramente su testimonio, mi Rey, porque nosotros, si Él es nuestro esposo, nosotros tenemos que dar buen testimonio como esposas prudentes, ¿verdad? Como esposas sabias. Y aquí incluye al hombre, incluye a la mujer, incluye al mundo entero, que es la esposa de Dios, ¿verdad? Él es nuestro esposo. Simbólicamente hablando, es nuestro esposo porque Él nos ayuda en todo y es nuestra cabeza, ¿verdad? El que nos dirige. Entonces vamos a leer la palabra de Dios hoy. Vamos a leer el versículo. Ya nosotros dimos un resumen para que nosotros entendamos a qué nosotros estamos refiriendo cuando estamos hablando de Jeremías 14. Jeremías 14. Leamos Jeremías 14. Dice, mensaje con motivo de la sequía. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, que vino a Jehová. Ay, Dios mío, me equivoqué. Perdón. De nuevo con todo. Dice, mensaje con motivo de la sequía. Todo junto. Cuando estamos secos, ¿verdad?
físicamente y espiritualmente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Estamos leyendo capítulo 14, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Vamos a pedirle la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y reverencia a nuestro Padre Celestial para poder desarrollar la palabra que Él nos ha dado para que le demos al pueblo de Dios y a los que no están en una iglesia también, ¿verdad? Vamos a leer otra vez desde el principio. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de sequía. Se enlutó Judas y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba, aunque nuestras iniquidades le testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche, porque eres como un hombre atónito y como valiente que no puede lo librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros está invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acá acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordarán ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando oyeren, yo no oiré su ayunen. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Miren cómo dice la palabra aquí. Dice que cuando nosotros estamos en pecado y queremos santificarnos, ¿qué está pasando? Aquí la palabra nos hace entender, ¿verdad? Las dudas que tenemos nosotros cuando estamos fuera de la palabra. Miren, ¿qué dice la palabra ahí? En el versículo 12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con
pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié. Dice cuando hay un mal profeta, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando aquí? Que dentro del pueblo de Dios hay mentirosos, ¿verdad? Y no quiere decir que no hay verdaderos. Como todo en esta vida, hay buenos y malos, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios. Y esto, como hay gente que cuando no lee la palabra piensa que uno está de malo, haciéndole daño a la congregación. La gente piensa que uno lo hace por eso. Y no, es para edificar la iglesia. Para que la iglesia sepa y entienda y pueda enmendar sus errores. Porque la palabra de Dios me certifica lo que yo digo. Mire, dice en el versículo 14, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, él no los envió, dice, ni les mandé, dice, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación. Cuando el profeta miente es una adivinación, dice. Y es una visión mentirosa, dice. Están con una visión que no viene de parte de Dios. Dentro del pueblo de Dios hay de esos. Y dentro del pueblo de Dios hay buenos también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos la palabra y no tenemos discernimiento de espíritu, cualquiera los va a venir a engañar dentro de la iglesia. Y va a estar con el perfil adecuado como hijo de Dios. Por encima, por dentro es un lobo rapaz, ¿verdad? Y esto no incluye unas ciertas personas, ¿verdad? Aquí incluye desde empezando con el pastor, terminando con el cuerpo de Cristo, que dicen que son, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es todos los que hacen que oran por los que están en el mundo, ¿verdad? Ese es el cuerpo de Cristo. Que son los diáconos, los obispos que les aman, los pastores, la secretaria, quien sea que sea, ¿verdad? Que está dentro de la iglesia, que tiene un rol, la superintendente o superintendente, ¿verdad? Que llevan todos los que están dentro de la iglesia. Si no los manda Dios, es mentira, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia también hay gente que sí lo cumple, ¿verdad? Empezando por el pastor y terminando por el cuerpo de Cristo. El pastor es la cabeza y los que están dirigiendo la obra de Dios dentro de la iglesia son las manos, son los pies, ¿verdad? Pero si esas manos y esos pies no caminan y no actúan como Dios quiere, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dice que de parte de la carnalidad, ¿verdad? Cuando dice de su corazón, por eso dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del ser humano, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que el engaño esté en nuestro corazón, así como está en nuestro corazón, así engañamos a las personas, ¿verdad? Y que ¿de quién es el engaño? De Satanás. ¿Quién está rigiendo ese cuerpo que dicen que es de Cristo? Satanás, ¿verdad? Pero por esos malos testimonios hay gente que no sabe de la palabra, piensa que todas las iglesias son así. No es así. Dentro de las iglesias hay iglesias que están rigiéndose y haciendo lo que Dios dice que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos venir a señalar a nadie, sino que la palabra es la que los confronta, ¿verdad? Y el que no quiere entender, pues que esté allí, porque la verdad que la palabra es la que confronta al ser humano. Dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no envió a esos profetas. Pero si usted viene agarrando la otra mitad, Dios sí envía profetas también, ¿verdad? O sea, no vamos a hablar solo negativo. Pero Dios aquí está hablando lo negativo porque Él quiere limpiar a esa iglesia, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos corregidos por Dios, Dios limpia.
purifica, extrae todo lo malo, todo mal pensamiento, todo este espíritu de Satanás, toda mentira, todo este engaño. Dios limpia de esa iglesia. Pero hay que también ser humilde, ¿verdad? Para que Dios pueda obrar. Porque en la humildad está la verdad. En la humildad está la verdad que Dios es el que envía. Los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. ¿Qué dicen los malos profetas? Dice que no va a haber ni espada ni hambre. ¿Por qué hablan eso? Porque no son espirituales, sino que son deseos del corazón, dice aquí. ¿Y quién da los deseos del corazón? Satanás, ¿verdad? Porque no es espiritualmente. Dios no es de deseo, sino que de acción y de discernimiento de la palabra y de el Espíritu Santo. Ese es Dios. No es Dios de deseo. Dios no es Dios de deseo, porque por eso la palabra no nos confunde, ¿verdad? Porque entendemos que todo ministerio, si no está enviado por Dios, no funciona, porque es mentira, ¿verdad? Dice, dice que esta tierra no perecerá, dicen los malos profetas, dice, con espada y con hambre, dice. ¿Serán consumidos esos profetas? ¿Serán consumidos esos profetas? Seguimos leyendo en el número 16. Y el pueblo a quien profetizan, dice, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Dice que los profetas profetizan, dice que no va a haber hambre y no va a haber espada y no va a haber en la tierra. Y dice, ellos mismos son echados afuera, dice, en las calles, dice. Donde ellos están padeciendo, dice aquí, hambre, dice. Y el pueblo a quien, dice, profetizan, dice, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. O sea, todo lo que ellos dicen, como es mentira, viene saliendo a la luz, ¿verdad? La verdad. Y la verdad es que sí van a ser así. Porque Dios nos los ha mandado. Cuando todo torna a que lo que dicen que no va a ser y sucede, es porque Satanás es el que está profetizando, ¿verdad? No es Dios. Y no habrá quien los entierre, dice, a ellos, dice. ¿Qué está diciendo eso? Que van a haber multitud y multitud de muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le están creyendo a una iglesia que no está fundamentada con el permiso de Dios, ¿verdad? Que no está fundamentada con la palabra, que no está fundamentada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no está fundamentada con los pensamientos de Dios, que no está fundamentada con la humildad que Dios quiere que el pueblo tenga. Dice, y los entierran a ellos, dice, a sus mujeres, dice, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Ajá. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Y sobre ellos derramaré su maldad. O sea, Dios, cuando la gente anda en malos pasos y anda en caminos malos, Dios, digamos que hay un portón, ¿verdad? Y ese portón es el Espíritu Santo que no deja que la maldad entre. Pero ese portón es nuestra mente y nuestro corazón. Entonces Dios viene y abre ese portón. Entonces todo lo malo entra a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios permite y abre ese portón para que entren todo lo malo. Dice, por eso dice aquí la palabra de Dios que Él, y sobre ellos dice, derramaré su maldad. Lo mismo malo que nosotros pensemos, eso mismo vamos a cosechar. Si nosotros andamos en partes donde hay brujería, donde hay adivinación, donde hay partes donde dicen que si usted tiene un amuleto, donde usted tiene que dar una oración de un santo, dice que Dios va a abrir ese portón y todo eso lo va a consumir. ¿Y en qué aspecto nos va a consumir? Que vamos a entrar en maldición, ¿verdad? Y la maldición de generación en generación viene sucediendo, ¿verdad? Con el ser humano. Y si nosotros no ponemos un alto y no quitamos las vendas de nuestros ojos y no cambiamos nuestro corazón, no le pedimos a Dios que inserte un corazón diferente, que nos haga un corazón de carne, de acuerdo al Espíritu Santo, nosotros no vamos a cambiar la historia, ¿verdad? Porque en nosotros está la llave, porque Dios nos lo da la llave, porque nos dice por medio de la palabra de Dios, la llave es la palabra de Dios. Esta es tu llave, hijo o hija.
Si tú no entiendes lo que yo te estoy explicando, estás perdido, ¿verdad? Entonces eso es lo que te pasará a ti, porque yo voy a abrir ese portón, ¿verdad? Para que te suceda todo. Por eso a los seres humanos les pasan tragedias y cosas malas, porque no entienden, ¿verdad? Que Dios no quiere hacer eso con el ser humano, pero el mismo ser humano con su necedad hace que sucedan esas cosas. Leemos aquí, seguimos en el número 17 del versículo. Les dirás, dice, pues, esta palabra. Derramé mis ojos, lágrimas noche y día, y no se cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Aquí está hablando de una virgen. ¿Pero qué es una virgen? Es una idolatría. Aquí no habla de una virgen de las que nosotros conocemos, ¿verdad? De tradiciones, sino que habla de una virgen simbólica. Pero Dios aquí nos está hablando de una virgen. ¿Qué es una virgen? Es algo hecho por las manos del hombre, ¿verdad? Entonces, Dios nos está dando un discernimiento de la palabra. Que el ser humano hace sus ídolos. Hace sus ídolos de mentira, hace sus ídolos de vida, hace sus ídolos hace sus ídolos de historia, hace sus ídolos de descendencia, ¿verdad? De herencia, hace sus ídolos. Cuando nosotros hacemos esos ídolos, se vuelve, dice aquí, una virgen. ¿Por qué es una virgen? Porque eso nosotros lo santificamos y creemos que eso es santo. Cuando Dios nos está diciendo que eso no es bueno, ¿verdad? Que el ser humano tenga. Y dice aquí, leamos esta palabra para que la entendamos y no la interpretemos mal. Dice aquí, les darás, dice, pues, esta palabra, derramen mis ojos, dice, lágrimas, noche y día, dice, y no cesen, dice, porque es de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen. Cuando dice aquí que la Virgen es quebrantada, ¿qué va a hablar de quebrantamiento? Está hablando de un quebrantamiento. Para que nosotros lo entendamos, vamos a seguir leyendo. Quebrantada quiere decir que se quebrantó en dolor. Se quebrantó en prueba. Se quebrantó en lujuria. Se quebrantó en plagas. Se quebrantó en escasez. Pero eso está hablando de el mundo que dice que es cristiano y no lo es, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando aquí de una virgen, significa que cree esas personas que son santificadas por medio de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por ejemplo, X cosa, ¿verdad? Y seguimos una tradición. Dice aquí, y dolorosa, dice. Si salgo, dice, al campo, dice, he aquí muerto a espada. Y si entro, dice, en la ciudad, he aquí enfermo de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Aquí está claramente la palabra de lo que estamos hablando, de la Virgen, ¿verdad? Que dice aquí, que dice que el profeta cuando no viene de parte de Dios, y simbólicamente vamos a extraer y vamos a decir a dónde es que está eso. La profecía que está hablando aquí de un profeta, está hablando de las iglesias que están actuando de acuerdo a la idolatría, ¿verdad? Y simbólicamente hablando, vividamente hablando, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que es Dios el que está hablando y no es Dios. Porque cuando nosotros decimos Dios te dice esto, estamos poniendo la palabra como algo puro y santo, ¿verdad? Entonces dice aquí que ¿qué nos pasará? Dice aquí, miren, si estamos haciendo eso. Si salgo, dice, al campo, dice, he aquí muertos a espada. Quiere decir que Dios, como eso es pecado lo que estamos haciendo, estamos mintiendo, estamos haciendo idolatría, estamos poniendo el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Por eso él habla de una virgen aquí, porque para la virgen es simbólico de una mujer y es simbólicamente hablando de una iglesia pura y santa. Pero en realidad no está hablando de la iglesia católica, no, que está hablando de los hechos en general del mundo, ¿verdad? Que nosotros nos equivocamos tanto que idolatramos cosas que no debemos de hacer y hablamos cosas que no debemos de hablar. Y vivimos cosas consecutivamente que no debemos de decir. ¿Pero qué nos va a pasar?
si seguimos ese seguimiento de vida. Dice aquí, si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Qué dice esto? Dice, cuando dice vagar, ¿qué significa vagar? Que no era Dios el que estaba haciendo caminar esas personas, ¿verdad? Cuando nosotros andamos allá afuera, un ejemplo real vamos a poner para entender eso de vagar. Cuando yo tengo un hijo, ¿verdad? Y el hijo es adolescente. Y yo le digo, hijo, estudia para que tú hagas el examen. Y el hijo me dice, sí, mamá, voy a hacer eso. Yo voy a leer rapidito y rapidito voy a pasar el examen, si yo lo entiendo todo eso. Bueno, el hijo no me hace caso, ¿verdad? Se va para allá, anda de casa en casa, se va a poner la novia, ese es vagar, ¿verdad? Entonces anda perdiendo el tiempo en hacer algo que no es edificante para su vida. Entonces aquí está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros tenemos idolatría con vírgenes, santos, que nosotros tenemos idolatría con hablar que Dios nos manda, ¿verdad? Porque nosotros hacemos un ídolo de nosotros, ¿verdad? Entonces el ídolo de nosotros es creer que Dios está hablando y engañamos a las personas porque estamos engañados nosotros. Entonces dice que nosotros andamos vagando, ¿verdad? Estamos de desobedientes, disfrazados de hijos de Dios. A eso se está refiriendo la palabra de Dios aquí. Entonces, dice, vagando, dice, en la tierra y no entendieron, dice, y no entienden. Cuando el ser humano no entiende, anda como el hijo desobediente, ¿verdad? Porque como yo decía más antes, nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que pagar un precio, un tiempo, porque estamos en el proceso de un cambio, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero Dios nos va a sellar que somos hijos de Dios hasta que terminemos nuestro recorrido aquí de muerte, que nosotros ya nos muramos, que ya no tengamos vida. Entonces Dios va a decidir por nosotros si somos elegibles o no somos elegibles para ser sus hijos legítimos. Somos llamados hijos de Dios, pero no estamos asegurados que somos hijos de Dios en este mundo. Así como ellos, hay muchos que están engañando a las personas, ¿verdad? Por eso hay que entender que no es que uno sea malo, porque hay gente que cuando lo oye a uno dice, no, si es malo, está dándole mal testimonio a la iglesia cuando está predicando así. No, no es así, no es así, porque la palabra de Dios dice que para que nosotros seamos corregidos tenemos que oír, ¿verdad? Lo que están hablando de la iglesia, porque hay iglesias que están actuando mal y están llevando a las personas al precipicio del engaño, están llevando a las personas al pantano, están hundiéndolas en la mentira. Entonces Dios dice aquí que eso nos pasará si nosotros no estamos de acuerdo como Dios nos está llamando. Dice aquí, y dice en el número 19, has desechado enteramente a Judas, ha aborrecido tu alma a Sión, porque nos hiciste herir sin que haya remedio. Esperamos paz y no hubo buen tiempo de curación. He aquí tu turbulación. ¿Qué dice? Turbación. ¿Qué dice aquí? Que cuando nosotros somos así, ¿verdad? De ese ministerio de mentira, encontramos que Dios nos responde, ¿verdad? Que Dios nos responde. Bueno, cuando estamos en ese ministerio así, ¿verdad? Que todo es engaño. Y que estamos hablando en el nombre de Dios, que Dios está haciendo todo, y cuando no es Dios el que está haciendo eso, no es nuestro corazón mentiroso. Nuestro corazón mentiroso. Entonces, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados todos los días. Y pedirle al Señor, nuestro Padre Celestial, que ordene nuestros pensamientos y ordene nuestra vida, ¿verdad? Porque si nosotros no somos ordenados de nuestros pensamientos, vamos a hacer cosas desagradables que no son beneficiosas para nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener el pensamiento de Dios para poder edificar a las almas, ¿verdad? Porque si en nuestra vida no está el pensamiento de Dios, no podemos edificar a nadie. Entonces, por eso la palabra nos dice, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la humanidad? Que está fuera del permiso de Dios.
Están como el hijo que le dice a su madre, estudia. Y él se va todo el día, pasó la semana y él no estudió. Así le está pasando a este ministerio, ¿verdad? A este pueblo, estos profetas, este sacerdote que dice aquí, ¿verdad? Eso así les pasa a esas congregaciones que no están con Dios, ¿verdad? Que están con la humanidad, que no están dirigidas por Dios y que no están con el permiso de Dios y que no los manda Dios a hacer eso. Pero ellos quieren ser como una virgen, dice, santificada, cuando no lo son. Entonces aquí seguimos en el número 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Cuando nosotros dentro de ese ministerio reconocemos, ¿verdad? Cuando nosotros, porque dentro de ellos va a haber alguien que va a entender que lo que están haciendo está malo, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra de Dios que dentro de una iglesia hay trigo y hay cizaña. Cuando nosotros entendemos y tenemos humildad dentro de ese ministerio que no viene de parte de Dios, hay gente que entiende, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros venimos y le reflexionamos y decimos, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad. ¿Qué decimos aquí cuando dice impiedad? ¿Qué significa? Nuestra maldad, nuestra falta de amor, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos con el ministerio que estamos aquí desarrollando, ¿verdad? Desde el principio. Y nosotros reconocemos que todo lo que hemos hecho es malo y que no es Dios el que está hablando en nosotros. Y no es que Dios nos está dando, no nos está enviando Dios, sino que nuestra concupiscencia, nuestro pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros mentimos es pecado en contra de Dios. Entonces Dios, cuando Dios nos los manda, no hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es maldición para nosotros mismos. Reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad, impiedad, la iniquidad de nuestros padres. ¿A qué se refiere eso cuando dice la iniquidad de nuestros padres? Como yo decía desde hace muchos días, ¿verdad? Y he dicho en publicaciones que cuando habla de padres significa que ellos son criados por padres igual que ellos, porque los padres le enseñaron a pecar y a mentir y a hacer todo lo que hacen, ¿verdad? Entonces, cuando ya ellos son adultos, reconocen el error que hicieron al seguir las tradiciones y los pensamientos de sus padres cuando los padres estaban equivocados. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ahí reconocen, ¿verdad? Entonces, como yo digo, no pongamos en general a todas las iglesias que están haciendo mal. Porque la palabra de Dios me dice a mí aquí, que dice que Dios, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Verdad? Os daré pastores. Hay pastores buenos y hay pastores malos, ¿verdad? Como en todo. Hay hijos buenos y hay hijos malos en un hogar, ¿verdad? Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Dentro del redil de Dios también, ¿verdad? Y dentro del mundo también. Hay gente buena que no conoce de Dios y es buena, pero hace cosas malas porque no conoce de Dios, ¿verdad? Y hay gente bien mala, que fue enseñada desde el principio a ser malo, porque por la palabra de Dios aquí me dice, ¿verdad? ¿Por qué son malos? Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Qué dice aquí? Que le están rogando, ¿verdad? O le vamos a rogar, o le rogamos, o le ruega a la gente a Dios, o le ora, o le reza, como quiera llamarle, ¿verdad? Porque la gente, de acuerdo a la vivencia que tiene, así son las palabras que usa. De acuerdo a la iglesia que tienen, así son las palabras que usa. Bueno, como sea que sea, la palabra que sea, les rezan o les oran a Dios, o le suplican o le imploran. Aquí dice la palabra de Dios que dice, por amor de tu nombre no nos deseches. ¿Qué dice? No nos deseches. ¿Y qué es desechar? Alejar de la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros estamos pecando, Dios no puede estar con nosotros, ¿verdad? Porque aquí dice que Dios nos desecha, se aleja de nosotros.
no nos desecha. Entonces, Él quiere que nosotros seamos sus hijos, pero si nosotros estamos pecando, Dios nos aparta de su presencia, nos hace un lado. Desechar significa hacer a un lado a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, ¿verdad? Y entonces esa familia está en maldición, porque no nos acercamos a Dios y no entendemos quién es Dios. Pero aquí venimos reconociendo, ¿verdad? Quien está suplicando aquí reconoce que si Dios no está con él o con ella o con esa familia, no puede tener victoria, ¿verdad? Entonces dice aquí, por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu gloriosa, con tu glorioso trono, dice. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. No invalides tu pacto con nosotros. Dios hizo un pacto con nosotros, con toda la humanidad. ¿Y cuál es el pacto? Cuando Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el pacto que Dios que nos iba a amparar en todos los días de nuestra vida, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces Dios hizo un pacto con nosotros por el hecho que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Nos limpió. Pero si nosotros estamos de rebeldes y necios, Dios se apartará de nosotros, nos desechará, dice la palabra de Dios. Hay entre los ídolos, dice, de las naciones, dice, quien haga llover, dice. Y darán, dice, las lluvias, dice. Dice que hay personas, dice aquí, personas que hacen que las personas vean que un santo haga llover, dice aquí. Ídolos, dice. ¿Y qué es un ídolo? Es una mentira, es el engaño de Satanás, ¿verdad? Por eso aquí nosotros decimos que también Satanás puede hacer milagros, ¿verdad? Aquí podemos ver que Satanás también puede hacer milagros. Entonces, cuando la gente está confundida que es Dios y estamos en ese ministerio, ahí es donde venimos siendo engañados y engañamos, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué es hacer llover? Es un milagro, ¿verdad? ¿Cree usted que no es un milagro hacer llover? Ante los ojos de la gente. ¿Me puede explicar usted? ¿Que sí entiende eso o no entiende? ¿No lo entiende? No le creo. ¿No entiende usted eso? No le creo. Bueno, entonces dice que hay entre los ídolos las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia. Los cielos lluvias. ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? Está haciendo una pregunta. Es una pregunta, sí, dice. Si yo soy el que estoy haciendo llover, ¿o es Dios el que está haciendo llover? Dice, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Es una pregunta, ¿verdad? Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ajá. Vaya, cuando dice eso es que cuando nosotros decimos yo soy el que estoy haciendo el milagro. No, es Dios el que está. Ajá. Entonces nosotros nos hacemos ídolos. Así está. También hasta en eso hay idolatría. Pero Dios nos desarrolló qué significa ese ministerio, ¿verdad? ¿Qué significa esa iglesia, ¿verdad? Abominación ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que creemos que estamos puros y decimos que nosotros somos el que hacemos el milagro. No es cierto. Por eso aquí nos hace la pregunta. Dice, ¿no eres tú, Jehová? ¿No es nuestro Dios? ¿No ¿O en eres ti? tú, Jehová, nuestro Dios? ¿O en ti pues esperamos? Pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ajá. Sí, todo eso Dios lo hizo. Pero cuando nosotros tenemos idolatría con nosotros mismos, ¿verdad? Que decimos, no, yo lo hice porque yo soy santo. Por eso aquí habla de una virgen, ¿verdad? Y estamos hablando no de una virgen física, sino que de una virgen que sabemos que fue la Virgen María. Pero está buena esa pregunta, ¿verdad? Dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Dice, ¿no eres tú, Dios? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues,
esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ajá. Ajá, vaya, aquí está la respuesta y arriba está la pregunta. Dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Que haga llover. ¿Hay un ídolo que haga llover? Y darán los cielos No lluvias. hay, no puede haber y no habrá y no hay. Pero el ser humano sí cree que sí lo hay. Cuando nosotros creemos que ellos son Dios. Pero hay uno que cree más, que está más confiado en él. Dice, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. No lo hay ni lo habrá. No. Y el único que lo hace para confundir al pueblo de Dios es Satanás. El único que lo hace porque Dios le ha dado el permiso que reine este mundo. Para que el sabio y el entendido entienda de qué parte está. Si está con Satanás o está con Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón de Dios, no va a venir Satanás y los va a interrumpir nuestro testimonio. No va a venir Satanás y vamos a hablar que Dios está mandando a decir. No va a venir, pero si nosotros no estamos de acuerdo al corazón de Dios y al pensamiento de Dios, vamos a creernos lo que dice aquí, ¿verdad? Que somos ídolos. Hay mucha gente, ministerios, iglesias, que piensan que ellos son ídolos. Son el centro del show, ¿verdad? O del ministerio. Son los famosos. Mucha gente piensa que es famosa en ministerio. Y no son ellos los famosos, sino que Dios. Cuando nosotros reconocemos que es Dios, ¿verdad? El que hace llover el cielo, el que hace caer la lluvia, todo dice que es Dios. Pero cuando nosotros no lo reconocemos, tenemos un ministerio falso, ¿verdad? Entonces, por eso entendemos que Dios dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando nosotros actuamos sin inteligencia, tenemos ese ministerio, ¿verdad? Que agarramos la palabra de acuerdo a nuestra idolatría. Que queremos ser ídolos. Queremos impactar a las personas cuando no es Dios el que está hablando, ¿verdad? Sino que nuestro corazón humano de carne. No es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Y aquí terminamos la palabra. Y espero en el nombre de Dios, ¿verdad? Y que la sangre de Cristo nos cubra, ¿verdad? Con su verdad. Y que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros pensamientos. Y que cualquier cosa que nosotros cometamos un error, que le pidamos perdón a Dios. Y que no nos creamos ídolos, ¿verdad? Ídolos del pueblo. Ídolos de la iglesia. Ídolos de la congregación. Ídolos del mundo. Ídolos de todo, ¿verdad? Ese es un problema que nos estamos echando encima. Si nosotros nos creemos ídolos. Porque el ser humano también puede ser un ídolo cuando nosotros estamos equivocados. Que venga el Señor y reprendiendo todo ese espíritu mentiroso, ¿verdad? Espíritu de maldad. Espíritu de maldad engañador. En esa iglesia, en ese pueblo, en el nombre de Jesús le echamos fuera. Y esperamos que hayamos sido edificados yo y ustedes también que me van a oír.